Hola, el día de hoy aprenderemos a crear una macro y a crear gráficos. Es importante tener en cuenta que para crear un gráfico debemos tener una información previa relacionada en una tabla. Bien, yo he buscado en internet la información de las ventas, de las mayores ventas de las artistas femeninas latinas, y en otra tablita he puesto los géneros musicales por artista. Entonces son informaciones que son aproximadas que encontré en Google para poder hacer el ejemplo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, ya teniendo la información que queremos graficar, es seleccionar la información que queremos poner en nuestro gráfico. En este caso, yo voy a graficar en la primera tabla los artistas y sus ventas estimadas. Es necesario o es muy importante que seleccionemos la información con su título de encabezado. Una vez hayamos seleccionado la opción o la información que vamos a graficar, nos dirigimos a la pestaña Insertar. En la pestaña Insertar vamos a encontrar la sección de gráficos. Aquí podemos elegir todas estas opciones. Tenemos columnas, tenemos gráficos circulares, tenemos gráficos rectángulos, proyecciones solares. Hay muchas opciones, así que yo voy a elegir una como para ilustrar el ejemplo. Una vez seleccionamos el gráfico que queremos, podemos moverlo, podemos modificarlo, cambiar el tipo de letra. Entonces aquí podemos reducirle el tamaño con los circulitos que nos aparecen en las esquinas y en el centro, y para moverlo solamente es darle clic izquierdo sobre el gráfico y moverlo hacia donde nosotros queremos colocarlo. Bien, bueno, cuando seleccionamos el gráfico podemos notar que en la tabla también se seleccionan las áreas donde se encuentra la información que se encuentra presente también en la gráfica. Eso quiere decir que la gráfica está ligada a la tabla, y si yo genero algún cambio en la tabla, se va a generar el cambio en el gráfico. Por ejemplo, en este caso Gloria Estefan tiene ventas estimadas por 100 millones. Supongamos que ella tuviera ventas solamente de 10 millones. Entonces en la gráfica, si le cambio a 10, de una vez se me va a modificar la gráfica, como pudieron ver. Listo, vamos a dejarlas como se encontraban. Si le damos clic sobre la gráfica, vamos a notar que aparecen tres opciones. La opción del más es para poder hacer uso de todas estas opciones que nos aparecen aquí. Podemos colocarle tabla de datos, etiquetas, títulos. Yo voy a usar títulos. Entonces, los títulos también podemos moverlos. Si le damos clic encima, clic izquierdo, podemos cambiar el título y modificar la letra. Entonces aquí le vamos a poner artistas. Quiero también modificarle el tamaño de la letra, también lo puedo hacer, ponerle otro tipo de letra, vamos a ponerle en negrilla. Listo, podemos hacer lo mismo con el título de la parte vertical a la izquierda. Vamos a cambiarle la letra y negrilla. También lo podemos mover, y el título principal también lo vamos a cambiar. Vamos a ponerle que son ventas estimadas artistas femeninas. ¿Listo? El pincel es para poder cambiar el estilo de nuestro gráfico, y también acá está el color para cambiar el color de las barras. ¿Listo? Entonces yo voy a elegir que las barras sean de este color, y en el estilo también vamos a elegir el que nosotros queramos. Hay muchos estilos, hay unos más detallados, hay otros con porcentajes, en fin, podemos elegir el que nosotros deseemos. Yo creo que voy a elegir este, me gustó, entonces yo voy a dejar ese. Listo. Si le damos clic sobre el gráfico, en la parte de arriba encontramos la pestaña de diseño y formato. Encontramos las mismas opciones que tenemos acá en los iconos de la derecha de
del gráfico y encontramos otras opciones más. Entonces acá se encuentran los colores de las barritas. En formato podemos encontrar también más formatos para poder generarle cambio a nuestro gráfico. ¿Listo? O aquí también podemos cambiarle el relleno directamente. Yo voy a ponerle este relleno. Vamos a dejarle este relleno. ¿Listo? Esto también podemos modificarle el color si lo deseamos. ¿Listo? Entonces, esta es una manera de crear nuestros gráficos. Otra opción, bueno, vamos a crear también el gráfico de este segundo cuadro, eligiendo otra de las opciones de gráficos que tenemos ahí. Entonces seleccionamos la información que necesitamos, como lo hicimos anteriormente. Vamos a insertar y en esta ocasión voy a utilizar un gráfico, un gráfico circular. Vamos a ubicarlo donde nosotros queramos con clic izquierdo. Vamos a elegir el tipo de gráfico que queremos. Este me parece chévere porque lleva los porcentajes y también le podemos cambiar el color si queremos. Ir directamente acá a formato, cambiarle el relleno, en fin. Por ejemplo, creo que ese está bien. ¿Listo? Entonces esta es la manera como podemos insertar gráficos de acuerdo a una información determinada que tengamos en nuestras hojas. Entonces es muy fácil hacerlo y también pues le va a dar un poco de realce a nuestros trabajos, los va a dejar un poquito más organizaditos también. Bien, ahora vamos a aprender a crear una macro. ¿Qué es una macro? Una macro es la recopilación de una serie de procedimientos repetitivos automatizados para agilizar nuestras operaciones. Por ejemplo, si yo para hacer alguna operación utilizo 5 funciones, la macro lo que hace es crearme una sola función para yo poder realizar todas esas operaciones. Vamos a crear la primera. Supongamos que yo voy a utilizar esos mismos cuadros el día de mañana, o que yo en mi trabajo, o supongamos que eso es una factura, o que eso son tablas, listas de empaque, lo que sea, pero yo debo utilizarlas diariamente con una nueva información. Entonces voy a crear una macro que me permita limpiar todos esos cuadros de forma automática sin necesidad que yo tenga que borrar celda por celda o cuadro por cuadro. Bien, lo que estoy haciendo aquí es ampliando el rango de celdas que tengo en mi cuadro. ¿Por qué? Porque puede que yo vuelvo a utilizar los cuadros con información más amplia. Yo he usado solamente 10 ítems, 10 personas en este caso, en las celdas, solo 10 filas, pero puede que luego vaya a utilizar una tabla más amplia. Entonces quiero que la macro me borre todo el cuadro y que sea un cuadro más amplio. Bien, listo. ¿Cómo vamos a crear la macro? Lo primero que debemos hacer es ir a la pestaña Vista y luego ir a la parte final de la barra a la pestaña Macros. Vamos a encontrar estas opciones. La primera opción es para ver los macros que hemos creado. Como hemos creado uno, pues debe estar en blanco ese cuadro. La segunda es la que vamos a utilizar para grabar nuestro marco. Le damos clic, grabar nuestro macro y vamos a darle el nombre que le queramos poner. Como yo voy a utilizar un macro para limpiar mis cuadros, le voy a poner limpiar cuadros. Es importante tener en cuenta que no deben haber espacios blancos en esta barra. Si el nombre de mi macro lleva 2 palabras, tienen que ir pegadas. Limpiar macros. ¿Listo? Limpiar cuadros, perdón. La tecla de método abreviado. Este es un comando que me va a permitir utilizar mi macro de manera inmediata o de manera directa, sin necesidad de ir a la pestaña macros y buscar la macro para utilizarla. Entonces le voy a asignar una letra que va a ser L. Ustedes pueden elegir la que deseen, lo importante es que no lo olviden. Y la descripción, que sería el otro paso, es escribir
la razón de la macro, para qué sirve. Entonces voy a colocar aquí que esta macro sirve para limpiar los cuadros y habilitarlos para llenar nueva información. ¿Listo? Guardar macro en este libro porque estamos trabajando en este libro, así que sí está bien. Una vez le demos a aceptar, se empieza a grabar la macro. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a hacer lo que yo necesito que mi macro haga, que es borrarme todos los datos que tengo en los cuadros y que me los deje en blanco. ¿Listo? Como pueden ver, también se borró la información de las gráficas que yo tenía porque estaban relacionadas a las tablas. ¿Listo? Como ya realicé mi macro, no quiero ponerle nada más, quiero que específicamente haga esto, ya puedo detener la grabación. En la parte de abajo, al ladito de la pestaña de inicio, encontramos un cuadrito que nos indica que se está grabando la macro. Ahí lo podemos detener o podemos ir acá a vista, la pestaña macros y detener la grabación. Bien, la macro ya fue creada. Voy a devolver control Z, vamos a devolver la información que tenía para poder mostrarles cómo se ejecuta. Bien, tengo tres formas de ejecutar la macro. La primera es con el comando directo con el cual yo nombré mi macro, que fue control L. Si yo en este momento aplico el comando control L, se va a efectuar la macro. Por ejemplo, control L, como pueden ver, todos los cuadros se me pusieron en blanco. ¿Listo? Bueno, vamos a devolver la información. Yo tengo por aquí un borrador con la información, ya que la macro me borró esa información, entonces la vamos a volver a colocar para ilustrar las otras opciones de aplicación. La segunda opción para aplicar la macro es ir directamente a la pestaña macros. Vamos a ver macros, como les había indicado, aquí aparecen todas las macros que hemos creado y le doy doble clic a macros, o a limpiar cuadros, perdón, que es la macro que voy a necesitar, o le doy ejecutar y él me va a limpiar los cuadros. Bien, la otra opción es personalizar mi macro. Vamos a volver otra vez a llevar la información. Listo. ¿Cómo personalizo mi macro? Si yo deseo, puedo anexarle a mi hoja un botón que me permita con un clic ejecutar la macro directamente. Entonces vamos a insertar un botoncito o lo que ustedes deseen, una forma. Si ustedes desean una figura de estas, lo pueden hacer, o si quieren que lleve el nombre de la macro para que no lo vayan a olvidar, también lo pueden hacer. En este caso yo quiero que lleve el nombre, voy a elegir una llamada de estas. Listo, vamos a colocarle el nombre. Como esta es la macro de limpiar los cuadros, vamos a poner limpiar cuadros, y estas también las podemos modificar, le podemos cambiar el color, podemos cambiarle la fuente, en fin. Vamos a dejarla que sea negro, vamos a colocarle este color. Bueno, ustedes pueden colocarles los arreglos que quieran. Si desean, también pueden venir acá en formato y elegir alguno de estos, en fin. Una vez esté listo el botoncito que vamos a dejar como macro, lo vamos a colocar en el lugar en el que nosotros queramos ubicarlo. Bien, ya le podemos dar clic derecho y vamos a la opción asignar macro. ¿Qué vamos a hacer? Asignarle la macro que queremos que esté figurando en ese botón. En este caso es limpiar cuadros, le damos a aceptar y ya quedó lista. Si yo deseo limpiar mis cuadros, ya lo puedo hacer directamente con mi botón. ¿Ven? ¿Listo? Entonces esta opción es muy práctica porque me va a permitir realizar utilizar las macros de una manera más efectiva y voy a ganar más tiempo. En el caso de que yo ya no quisiera tener este botón aquí, solamente le doy clic derecho, le doy clic afuera para que me desaparezca
la ventana emergente y lo puedo o mover, lo puedo modificar o simplemente lo puedo borrar. ¿Listo? Yo voy a dejarlo ahí como para tenerlo como referencia. Bien, supongamos que ustedes usualmente usen el mismo tipo de letra, la misma fuente, la misma alineación, en fin, para los títulos. Entonces también podemos generar una macro que me permita darle formato a mis títulos de manera automática sin necesidad de estar utilizando cada una de esas funciones. Bien, entonces vamos a crear otra macro. Si ustedes lo desean, pueden en una hojita crear una hojita para modificar sus macros y que no se les desacomode la información que tienen en sus hojas de trabajo. Bien, entonces aquí vamos a colocarle títulos porque va a ser la que nos va a modificar los títulos y vamos a empezar a grabar la macro. Entonces vamos nuevamente a vista, pestañita de macros y grabar los macros. Vamos a llamarlo títulos. Vamos a ponerle control T para que no se me olvide y en la descripción vamos a poner su razón de ser o su utilidad. Entonces sirve para dar formato a los títulos que se deseen. Listo, aceptar y ya está empezando a grabar la macro, así que vamos a empezar a arreglarla. Bueno, yo quiero que los títulos lleven, digamos que este tipo de letra, que lleven este fondo, pongámosle este color, que todos estén en negrilla. Bueno, quitemos la negrilla. También que estén centrados y pongámosle que estén combinados en caso de que hayan muchas celdas abarcando el título. Que el título está abarcando las celdas. Bien, ustedes le pueden colocar más cosas si lo desean. Yo creo que es suficiente ahí, digamos, para mi utilización. Y ya si ustedes ven que ya está lista la macro, la pueden detener, bien sea en la parte de abajo o en la parte vista macros y detener la grabación. Listo, entonces aquí ya me va a quedar es como la evidencia de que tengo una macro y como un borradorcito para que no utilicemos los espacios de las hojas que estamos trabajando. ¿Cómo utilizamos esa macro? Entonces es solamente llegar al título y efectuar o el comando, o si tenemos un botón asignado, utilizar el botón o ir directamente a la pestaña macros. Entonces vamos a utilizarlo. Vamos a probar con este de géneros musicales por artista. Si le doy control T, él inmediatamente va a cambiar mi título porque esa es la macro que yo creé para mis títulos. Bien, y acá en top 10 de artistas, bueno, esto está sin combinar. Vamos a ver si con la otra opción para que nos lo grabe, debemos de ver macros, títulos y de una vez nos lo arregló. Esta estaba sin combinar, por eso no se nos combinó las celdas. ¿Listo? Si ustedes desean también pueden asignarle un botoncito si lo desean. Si no lo desean, pues es suficiente con los otros comandos. Digamos que ustedes en esta ocasión quieren utilizar una figura. ¿Listo? Entonces también la pueden modificar. Esto puede ser, pongamos que es esta carita. Listo, entonces clic derecho, asignar macro y títulos y listo. Entonces vamos aquí a género música iluminada y le damos clic a la carita o donde sea que hayamos creado nuestro botoncito. Recuerden que si ustedes no quieren tener estos botones acá, solamente clic derecho y borrar. Si ustedes borran los botones, no se les borra la información de la macro, solamente es el acceso directo que han creado ahí. Por ejemplo, acá en periodo, si yo le doy control T, se me va a generar el título porque lo único que hice fue borrar fue el botón, más no la macro. Bueno, finalmente es muy importante que tengan en cuenta lo siguiente. Si ustedes han creado una macro o las que sean, deben guardar el archivo
como un archivo tipo habilitado para macros. No guardarlo de la manera normal, porque el archivo no va a quedar guardado con los macros. Los macros se van a borrar y van a perder todo el trabajo que han hecho. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a guardar el archivo? Vamos a ir a archivo, guardar como, vamos a elegir el documento, pongámoslo, eligen la carpeta donde deseen guardarlo, digamos que lo voy a guardar aquí, y eligen libro de Excel habilitado para macros. Usualmente todo lo guardamos como libro de Excel normal, pero en esta ocasión, como tenemos macros hechas, creadas, vamos a elegir un libro de Excel habilitado para macros. ¿Listo? Ponemos el nombre y guardamos. Si nosotros no guardamos nuestro libro de Excel habilitado para macros, las macros no van a funcionar y vamos a perder el trabajo. ¿Listo? Entonces vamos a ir a buscar el archivo. Si nos damos cuenta, aquí ya se me ha creado el archivo que guardé como hoja de cálculo habilitada para macros de Microsoft Excel, porque los archivos normales quedan como hoja de cálculo Microsoft Excel. ¿Listo? Entonces es muy importante que no olvidemos eso. Bueno, eso es todo. Espero que les haya servido. Muchas gracias. Hasta luego.